Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta presentación de la práctica número 8 de nuestro laboratorio de química orgánica, Química 122, titulada Propiedades de los alcoholes. De inmediato, comenzamos. Los alcoholes son compuestos orgánicos de fórmula general R o H, donde R es un radical alquilo y el grupo OH, llamado también hidróxido, hidroxilo u oxidrilo, es el grupo funcional de esta familia. Existen distintas formas de clasificar los alcoholes. Una de ellas es según la posición del grupo OH, y según este criterio, los alcoholes se clasificarán en primarios, secundarios o terciarios de acuerdo a que el grupo OH esté enlazado a un carbono primario, secundario o terciario respectivamente, como podemos apreciar en las imágenes de abajo. Como ustedes pueden notar, en la imagen de la izquierda, pues el grupo OH está unido a un carbono primario, es decir, un carbono que está unido solamente a otro átomo de carbono en el radical alquilo. En el ejemplo del centro, el grupo OH está unido a un carbono que está unido a su vez a dos cadenas, a dos radicales alquilo. Por tanto, este alcohol se clasifica o se considera secundario debido a que el grupo OH está unido a un carbono secundario. En el caso de la derecha, vemos como el carbono unido al grupo OH está unido no a uno o a dos radicales alquilos, sino a tres de ellos, cada uno enlazado a un carbono, enlazando un carbono con este carbono que ya posee el grupo OH. Por lo tanto, este tercer caso sería un alcohol terciario. Otro criterio de clasificación de los alcoholes es según el número de grupos OH presentes en la molécula. De acuerdo a este criterio, los alcoholes se clasificarán en monoles, si solo tienen un grupo OH presente en la molécula, dioles o glicoles, si tienen dos grupos OH, trioles, si tienen tres grupos OH en la molécula, o polioles, si poseen cuatro o más grupos OH en la molécula. Para nombrar alcoholes, usamos principalmente dos tipos de nomenclatura. Según la nomenclatura común, para nombrar estos compuestos, anteponemos la palabra alcohol al nombre del grupo alquilo al cual se encuentra enlazado el grupo OH y luego le agregamos el sufijo ico. Como por ejemplo, en la imagen de abajo podemos ver que a la izquierda el compuesto que tenemos es derivado del metano. Es obtenido a partir del metano mediante sustitución de uno de los hidrógenos del metano por el grupo OH. Por tanto, este compuesto se denominará alcohol metílico. El siguiente, de izquierda a derecha, pues es un derivado del etano. Recibe el nombre de alcohol etílico. Esta nomenclatura no es muy adecuada, no es muy apropiada en la medida en que la complejidad de la molécula se va incrementando. Por ejemplo, en el caso de que el grupo OH no esté en uno de los extremos de la cadena, sino en el centro, como en el caso del propano, que es el tercer ejemplo que tenemos, entonces el alcohol se denominará isopropílico. Y esa dificultad va incrementándose, obviamente, en la medida en que la complejidad de la estructura pues se va incrementando. En la nomenclatura sistemática o IUPAC
Los alcoholes se nombran como derivados del alcano del cual proceden. Según esta nomenclatura, se numeran los átomos de carbono en la estructura de forma que se pueda indicar la posición del grupo OH, separando con un guión el nombre del radical alquilo del cual deriva y agregándole a este último la terminación -ol, como puede apreciarse en los tres compuestos del ejemplo. En el ejemplo de la izquierda, vemos que el grupo OH está unido a un carbono ubicado en el extremo de una cadena carbonada. Este carbono, que está unido al grupo funcional, recibirá entonces prioridad en la numeración y le asignaremos el número 1. Como la cadena contiene 3 átomos de carbono, podemos colegir que el compuesto es uno derivado del propano y por lo tanto recibirá el nombre de 1-propanol. En el ejemplo del centro, numeramos los átomos de carbono de derecha a izquierda para que el carbono enlazado al grupo OH reciba el menor número posible, que en este caso es 2. Como la cadena contiene 4 átomos de carbono, el compuesto es un derivado del alcano con 4 átomos de carbono, es decir, el butano, y el nombre del compuesto será 2-butanol. En el tercer y último caso, otra vez numeramos los átomos de carbono de derecha a izquierda para que el carbono enlazado al grupo OH reciba la menor numeración posible. La cadena resultante, claramente lineal, contiene 8 átomos de carbono, es decir, es un derivado del N-octano y posee además un radical metil en el carbono 6. Por lo tanto, el nombre de la estructura será 6-metil-4-octanol. Veamos a continuación algunos alcoholes importantes en la industria y en el comercio. El alcohol etílico o etanol es el alcohol presente en las llamadas bebidas alcohólicas o espirituosas y se obtiene mediante la fermentación de carbohidratos contenidos en distintas fuentes vegetales. El alcohol etílico es un buen disolvente orgánico que se usa como disolvente de lacas, pinturas, barnices, colas e incluso en la elaboración de fármacos. El alcohol isopropílico, llamado también de frotamiento, suele aplicarse sobre la piel para refrescarla y desinfectarla. Es un buen disolvente orgánico y como tal se emplea en ciertos productos cosméticos. También se usa como antiséptico al momento de aplicar inyecciones. El alcohol N-dodecílico, llamado también alcohol laurílico, se usa como materia prima para la elaboración de ciertos detergentes o sustancias que sean materia prima de estos detergentes, como el lauril sulfato de sodio, que se utiliza en jabones líquidos, shampoos y pastas dentales, entre otros. Los dioles o glicoles son compuestos con 2 grupos hidroxilos que se emplean básicamente como anticongelantes en motores de combustión interna. Uno de los dioles más importantes es el etanodiol, glicol de etileno, glicol o, como es más conocido, etilenglicol, el cual fue descubierto por Wurtz en 1855 y lo nombró así porque notó en este un cierto sabor dulce. Además de anticongelante, el etilenglicol es usado como disolvente, fluido hidráulico y como intermedio en varias síntesis orgánicas. Los trioles son compuestos orgánicos que contienen 3 grupos hidroxilos. Entre ellos se destaca la desoxirribosa, un azúcar simple componente fundamental de nuestro ADN. La desoxirribosa es un sólido cristalino e incoloro bastante soluble en agua.
Otro triol bastante popular lo constituye el glicerol o glicerina. La glicerina se emplea como agente humectante en la industria cosmética, principalmente para la preparación de cremas, lociones, jabones líquidos, entre otros. La glicerina fue descubierta por el químico sueco Carl Wilhelm Scheele en el año 1779 y su nombre proviene también del sabor dulce que posee. Es una sustancia viscosa, soluble en agua y no tóxica. A continuación, conoceremos algunas propiedades físicas de los alcoholes, muy especialmente su solubilidad en agua. A diferencia de un gran número de sustancias orgánicas, los alcoholes de bajo peso molecular son solubles en agua, y la razón de esta solubilidad se encuentra en un arreglo molecular conocido con el nombre de puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno es una atracción dipolar fuerte, en la que un átomo de hidrógeno sirve de puente entre dos átomos de alta electronegatividad, como por ejemplo el oxígeno, unido a uno de ellos mediante un enlace covalente y al otro por fuerzas electrostáticas. Las moléculas de los alcoholes pueden formar enlaces por puentes de hidrógeno entre sí o con otras moléculas que contengan átomos muy electronegativos, como es el caso del agua. Las moléculas de los alcoholes se pueden asociar con las del agua a través de puentes de hidrógeno, lo que trae como consecuencia que los alcoholes de bajo peso molecular sean totalmente miscibles en ella. Esto es debido a que estos alcoholes de pocos átomos de carbono, en ellos el grupo OH ocupa un gran volumen de la molécula. Según el grupo alquilo enlazado al grupo OH incrementa su tamaño, disminuye la solubilidad en agua, hasta hacerse prácticamente nula, pues estos grupos alquilo tienden a parecerse más a un alcano, es decir, a una molécula orgánica, los cuales, como sabemos, son insolubles en agua. Los alcoholes primarios de cadena recta de entre aproximadamente 4 o 5 átomos de carbono son solubles en agua. En la imagen de la izquierda podemos ver cómo un alcohol de bajo peso molecular se disuelve íntegramente en agua. Al hacerlo se observa una única fase, por lo tanto podemos concluir que hay solubilidad. En la imagen de la derecha, por el contrario, vemos como un alcohol de alto peso molecular, al agregarle agua, se forman dos capas en la mezcla, evidencia de que no hay solubilidad. Repasemos ahora algunas propiedades químicas de los alcoholes, comenzando por la acidez. En presencia de metales activos, como los de los grupos 1A y 2A de la tabla periódica, los alcoholes se comportan como ácidos, reaccionando con ellos y dando como productos principales compuestos llamados alcóxidos, de fórmula general R o M, en donde M es el metal activo, y liberando hidrógeno molecular en el proceso. Un ejemplo de lo anterior podemos observarlo en la reacción del alcohol etílico con el sodio metálico, que produce etóxido de sodio mientras libera hidrógeno gaseoso. En la imagen de la izquierda podemos ver cómo reaccionan unos pocos mililitros de un alcohol primario con una pizca de sodio.
La cantidad de burbujas de hidrógeno nos indican claramente que estamos ante una reacción bastante fuerte y vigorosa. Por otro lado, en la imagen de la derecha, un poco del mismo sodio metálico en unos mililitros de un alcohol secundario produce una reacción mucho más lenta. De aquí podemos colegir que cuando de acidez se trata, los alcoholes primarios son más ácidos que los secundarios y estos a su vez son más ácidos que los terciarios. Otra propiedad química de los alcoholes que resulta importante destacar lo constituye la basicidad. Una característica importante de los alcoholes es el llamado anfoterismo. Los alcoholes son sustancias anfóteras. Esto significa que pueden comportarse como ácidos o como bases dependiendo de la sustancia con la cual reaccionen. En presencia de ácidos fuertes, los alcoholes reaccionan como bases, cediendo su grupo OH y formando halogenuros de alquilo como productos principales. Generalmente los ácidos usados son ácidos hidrácidos. En la imagen vemos como la reacción de un alcohol con un ácido hidrácido produce un halogenuro de alquilo más agua. En el ejemplo, el alcohol terbutílico reacciona con el ácido clorhídrico para producir cloruro de terbutilo. La prueba de Lucas es un ensayo que se fundamenta en la basicidad de los alcoholes y sirve para clasificarlos en primarios, secundarios y terciarios. El reactivo de Lucas está formado por ácido clorhídrico concentrado, al cual se le ha agregado cloruro de zinc. Al reaccionar con alcoholes terciarios y secundarios a temperatura ambiente, el reactivo de Lucas produce haluros o halogenuros de alquilo, que como ya sabemos son insolubles en agua. Es importante recordar, al igual que como ácidos, que los alcoholes al reaccionar como bases tienen también un orden de reactividad, que es precisamente opuesto al orden visto anteriormente. Los alcoholes terciarios reaccionan de inmediato con el reactivo de Lucas. Los alcoholes secundarios reaccionan lentamente con el reactivo de Lucas, mientras que a temperatura ambiente los alcoholes primarios no reaccionan apreciablemente con el reactivo de Lucas. En la imagen de la izquierda vemos lo que ha ocurrido cuando el alcohol primario se ha unido al reactivo de Lucas. La mezcla produce una sola fase, indicativo de que no hay reacción. En la imagen de la derecha, por su parte, vemos cómo una muestra de alcohol terciario con el reactivo de Lucas ha producido dos capas transparentes pero distintas, señal de que ha habido una reacción y que por tanto se ha producido un halogenuro de alquilo. Una última propiedad química importante de los alcoholes, como veremos a continuación, lo constituye la oxidación. La oxidación suave de un alcohol primario a temperatura ambiente da como resultado compuestos de fórmula general RCOH llamados aldehídos, tal y como nos muestra la ecuación presentada. Por su parte, la oxidación enérgica, es decir, con adición de calor de un alcohol primario, dará como resultado compuestos de fórmula general RCOOH, llamados
ácidos carboxílicos. Por su parte, la oxidación de un alcohol secundario da como resultado compuestos de fórmula general RCOR llamados cetonas. Aunque los alcoholes primarios y secundarios se oxidan, es importante señalar que los alcoholes terciarios no sufren oxidación, es decir, no hay reacción ninguna de oxidación que afecte a un alcohol terciario. El agente oxidante empleado en la práctica nuestra es una mezcla de dos agentes oxidantes y se le denomina mezcla sulfocrómica. La mezcla sulfocrómica está compuesta por dicromato de potasio y ácido sulfúrico. Esta mezcla es de color naranja. Una prueba de oxidación positiva con este reactivo se evidencia por un cambio de coloración del mismo desde el naranja al color azul verdoso o verde azulado. En la imagen de la izquierda vemos como a 3 tubos de ensayo conteniendo muestras de alcoholes primario, secundario y terciario se les ha agregado un par de gotas de la mezcla sulfocrómica. Unos minutos más tarde, vemos cómo obtenemos una prueba positiva en los 2 primeros tubos, es decir, donde hemos colocado alcoholes primario y secundario. Sin embargo, obtenemos una prueba negativa en el último tubo, donde teníamos alcohol terciario. Y con esta última diapositiva finalizamos esta presentación por el día de hoy. Gracias mil por la atención dispensada y hasta la próxima.